Bueno, precisamente tenemos para este segmento a dos conocidas figuras de nuestra comunidad. Tenemos con nosotros al doctor Ricardo Lago, analista financiero internacional, ex alto funcionario del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos también al abogado y economista José García Pedrosa, exitoso administrador de empresa, abogado con pregrado de Economía en la Universidad de Harvard, quien ha sido administrador de Miami Beach, administrador de la ciudad de Miami, abogado de la ciudad de Miami. Gracias, José, por estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es la lectura que hacen de lo que ha ocurrido hoy? Ya la Cámara de Representantes pasa lo que se llama No Budget, No Pay Act. Bueno, el llamado precipicio fiscal dejó pendiente la tarea de reducir el gasto público y reducirlo en una perspectiva a largo plazo. No han logrado ningún acuerdo, entonces se aplaza el problema hasta el 19 de mayo. Es un aplazamiento del problema porque no han llegado a un acuerdo. Pero se eleva el techo de la deuda para poder pagar. Sí, claro. Provisionalmente. Sí. Para que nuestros queridos televidentes nos entiendan claramente, usted como administrador, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, en realidad no han hecho nada en el sentido de que... Nada definitivo. Nada definitivo, pero también hay que entender, el levantar el techo de la deuda no le permite al gobierno federal gastar más dinero. Pero pagar lo que debe. Pagar lo que ya gastó. Claro, ya. Ese es el concepto. Toma chocolate y paga lo que debe. Exactamente. Pero lo interesante es lo siguiente. Cuando en el precipicio fiscal, se evitó el precipicio fiscal, se aplazó el concepto de reducción de gastos federales. Con esta prórroga, a mayo se va a sobrellevar el momento clave, que es el 1 de marzo, mes y medio antes, en que hay que resolver el problema de los gastos federales. Lo que esto significa, y esto viene con un... O sea, los cheques de Social Security, el pago a los militares. Exacto, y cualquier agencia federal. Sí. Lo que esto significa, aunque está vestido de problema económico, esto es un problema fundamentalmente político. Lo que han hecho es aplazar el asunto del límite de la deuda para sacarlo del camino, no paralizar el gobierno y enfocarse en lo que es el próximo paso, que es el 1 de marzo, el recorte de los gastos federales. ¿Cuáles gastos federales se cortarían, Ricardo, según usted? Bueno, el problema es difícil, ¿no? Porque todo el gasto que se financia con los ingresos que se recaudan, que son 2.2 billones de los nuestros de dólares, es lo que se recauda, con eso se paga la seguridad social, el Medicare, los intereses de la deuda y algunas otras prestaciones sociales. Y ya no queda más dinero. Y eso no se puede reprogramar, no se puede reducir. Entonces quedaría el resto, que es lo que está en déficit, en números rojos, que es el presupuesto de defensa y el presupuesto de operación de todos los ministerios, de todas las secretarías de Estado. Quiero decir que este problema, yo creo que no van a llegar a un acuerdo el 19 de mayo. El déficit es un tema endémico de Estados Unidos, tiene que ver mucho con la dinámica de la población. Cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes. Pero si hubiera crecimiento económico, el tema de la deuda no sería problema. Bueno, pero las dos cosas van encadenadas, porque si tienes un problema como este, es difícil tener crecimiento económico. La fuerza laboral en Estados Unidos, si dividimos la población entre de 16 a 24 años, está plana, no crece. De 24 a 55 años está creciendo al 0.3%, 0.3%. De 55 años para arriba está creciendo ese colectivo en 4.1%, 13 veces más que el colectivo anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ha mejorado la medicina, cada vez, la gente llega a más claro, cada vez va a haber más gasto social, más gasto de pensiones, más gasto del Medicare y cada vez hay relativamente menos contribuyentes. Entonces, es un problema endémico y no es solo de Estados Unidos, es de todos los países europeos, es de Japón y las soluciones ahí son difíciles. No sé si vieron la noticia de Taro Aso, el ministro de Finanzas japonés, ayer, que su solución era verdaderamente increíble. Dijo, que se murieran los viejos que los viejos se mueran más deprisa. ¿No? Bueno, oiga, todavía no ha renunciado. Es que harakiri colectivo. Claro, en cierta forma está ilustrando el problema de esa manera bestial. Y por otra parte, dicen los adelantos de la medicina que vamos a vivir hasta los 110, 115 años para el año 2050 o el 2075. Pero mira, Oscar, el problema del déficit consiste de dos cosas, los gastos y los ingresos. Hay que entender las cosas con un sentido de historia. En la década del 90
Se llegó a hablar bajo la administración de Clinton, que fue una década de un crecimiento económico extraordinario. Se llegó a hablar de pagar la deuda en su totalidad, porque había superávits tan grandes, no déficit, superávits tan grandes, que se habló de eso. Eso no ocurre en Estados Unidos desde 1928. ¿Y por qué no se pagó? Se cambió la temática política, la economía desaceleró, hay que decirlo correctamente, y no se hizo. Dicen que vino el 9/11 también. Bueno, eso fue en el 2001. En el 2001. Pero Clinton, acuérdate, termina su mandato en el 2000. Entonces, la solución republicana para todo esto siempre ha sido cortar, 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 cortar. Y lamentablemente, eso generalmente perjudica mucho más a los pobres y a la clase media baja. Y a las personas de edad que dependen de Medicare y Social Security. Dependen de un cheque. Exactamente. ¿Quién sabe mejor que los cubanos que venimos a Miami la importancia de ese cheque? Cuando vinimos los cubanos a Miami, el gobierno federal nos dio cheques, nos pagó alquileres, nos dio comida, nos dio servicios médicos, nos dio educación. ¿Y qué clase de inversión más favorable? No lo hizo por eso, lo hizo por humanidad. Pero ese concepto republicano de extrema derecha, porque no son todos los republicanos ni mucho menos, que ahora rige al país, al partido, de que el gobierno tiene que achicarse lo más posible, eso es una receta muy mala para la economía, muy mala para la gente, y lo que hay que hacer es tratar de replicar lo que se hizo en la década del 90, incrementar la actividad económica, que haya más ingresos, y entonces no habrá de eso. ¿Cómo se hace pero eso? es que ¿Cómo se mejora la actividad económica? No es tan fácil y no es una cosa Estamos que en ese camino. se necesitan hacer muchas reformas para que ocurra eso. En Estados Unidos cada vez es más difícil hacer negocios, ya no es tan fácil como antes. Hay mucha más regulación de la que había. Y hay un tremendo problema financiero, hay un tremendo problema de desequilibrio fiscal, y yo creo que ese desequilibrio es endémico. Hay un problema político, estoy de acuerdo que hay un problema político. Los republicanos no quieren subir los ingresos, los demócratas no quieren bajar el gasto. Ese es el problema político. Ahora bien, las medidas que se tendrían que tomar para equilibrar las finanzas públicas son medidas muy impopulares. Por ejemplo, algo que pidieron los jefes de las grandes empresas hace 2 días, que se suba la edad de jubilación a 70 años. Sí, afectando a los por no entrar en el esquema del ministro japonés. Sí. Claro. que va a tener parte del ministro japonés, porque al que le suban la edad, como está el costo de la vida, se suicida, de verdad. Efectivamente. Van a aumentar los suicidios. Entonces, eso es difícil de hacerlo. También es difícil de hacerlo, reducir los beneficios sociales médicos del Medicare. Ese es un problema de Estados Unidos, es un problema de los países de la Unión Europea, es un problema de Japón, es un problema de China. En China, la fuerza laboral total está cayendo. Sigue habiendo un trasvase de población rural hacia zonas... Las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55, en China. Sí, claro, y además... Se retiran muy jóvenes. Además están ganando no hay beneficios sociales, el Estado no proporciona beneficio de salud, no hay un programa de seguro social para el retiro, etcétera, etcétera. Se van a los parques a bailar. Está cayendo por la política de un hijo. La política de un hijo que se ha llevado a cabo durante 3 décadas está cayendo. China ya no va a crecer a las tasas, que era un poco la locomotora mundial, del crecimiento mundial, ya no va a crecer a las tasas que ha estado creciendo. Entonces es un problema también en China, este es un problema general, y no nos engañemos, esto no es que unos grupos políticos se sienten y digan vamos a reducir el gasto y el ingreso, es muy difícil bajar el gasto. En 10 segundos, ¿cómo se mejora la economía? ¿Cómo se reactiva el aparato productivo? Una de las estadísticas que es importante entender, en los 4 años de la administración de Obama, las utilidades de las grandes empresas norteamericanas están en un punto récord. Cuando yo oigo decir a las grandes empresas de utilidades, de profit, cuando yo oigo decir que los grandes empresarios están pidiendo que se haga esto y lo otro, lo demás allá, subirle edad a 70 años, es un abuso, porque ellos están ganando más que nunca, y lo han hecho bajo la administración de Obama, en un momento terrible para la economía americana. Se nos acaba el tiempo, me va a decir dónde es que están esos puestos para aplicar, para solicitar ahí, porque ahí es que tenemos que irnos a trabajar todos. ¿Verdad que sí? Gracias por venir, gracias. Muchas gracias.